¿No cree usted que es el lugar que todos debiéramos estar? ¿Cuántas personas se están perdiendo las grandes bendiciones de Dios? Unos porque en realidad no se dan cuenta, otros por descuidados que son, porque el que viene va a recibir, pero el que no viene es que no le interesa. Pero hermanos, demos gracias a Dios que Él es tan misericordioso. Pero todo aquello bueno que Dios tiene, un día va a terminar. Esta mañana, mirando alrededor, mirando cómo el pueblo de Dios se va desarrollando en este mundo y por lo que está pasando, miramos que algunos pierden interés, como otros están interesados. Pero la Biblia tiene buenos consejos para usted y para mí, y que podamos aprender de muchos que en realidad no quisieron. ¿Y cuál fue su fin? Aprendamos de aquellos que hicieron bien, como también podemos aprender de aquellos que no les fue bien. Ustedes han escuchado estas palabras de la Biblia, pero creo que sería bueno que usted volviera a escucharlo para hacerles un recordatorio de parte de Dios de que usted no se dé por vencido. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 20, verso 14 al 21. Número. Capítulo 20, verso 14. Hasta el 21. Y la palabra de Dios dice así. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo así: dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto por largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte.
No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este recuento que quedó escrito en tu sagrado libro para nosotros, para que pudiésemos saber las pruebas, angustias, desesperaciones que tu pueblo pasó, por todos aquellos obstáculos que se pusieron. Gracias, Señor, porque tú has sido en medio de problemas de la vida, has estado en medio de tu pueblo. Sabemos de igual manera que tú estás en medio de nosotros para ayudarnos a pasar pruebas, obstáculos de la vida y no dejar de seguir adelante. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que traerá estas palabras a todos nosotros para darnos ánimo en no dejar de seguirte a ti. Gracias por todo y queremos que perdones todo aquello que no es bueno en nosotros. Haz que tu Santo Espíritu nos pueda dar la mano y sentir la presencia tuya en nuestra mente y corazón de cada uno. Gracias, Señor. Todo te lo rogamos, te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta historia fue una historia verdadera, donde podemos nosotros saber todas las pruebas y angustias que el pueblo de Dios pasó, empezando desde Egipto y después pasando por la peregrinación por el desierto y también por aquellos obstáculos que se presentaron en contra del pueblo de Dios. Las pruebas sufridas por el pueblo de Dios o el pueblo de Israel fueron a través de 40 años en el desierto. No fue muy fácil, pero tenían como guía a un siervo que Dios puso en su lugar para guiar al pueblo de Dios hasta la tierra prometida que Él había prometido a su pueblo. Esto debe ser para nosotros los cristianos también un estilo de no dejarnos vencer por el enemigo o por el diablo. Por eso les dije al principio, aprendamos de todas estas cosas que pasaron en la historia del pueblo de Israel. Muchas veces los cristianos nos sentimos vencidos. Así lo sintieron también el pueblo de Israel. Miraron cosas que para ellos eran terribles, como también mirar a sus familias y a sus niños sufrir. Pero muchas las veces
el pueblo de Dios se deja vencer. Se olvidan de las promesas que Dios les dijo o nos ha dicho. Si Él es con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Es lo que dice la Biblia. Pero nos olvidamos de todas aquellas buenas consejos, promesas que Dios nos ha dado. Y nos ponemos la almohada encima de la cabeza y sentirnos de que no hay nadie que nos pueda ayudar. Cuando en realidad hay alguien que nos puede ayudar a salir de cualquier angustia que nosotros podamos pasar. Solamente nos toca exclamar a Él. Como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Muchas las veces se nos olvida todas estas cosas y nos hallamos aturdidos. Nos hallamos olvidados que nadie está con nosotros, cuando en realidad Dios está con nosotros. Estamos pasando por pruebas por ser hijos de Dios, por ser cristianos. Pero muchas las veces nos hace falta que nos digan cosas que habrán de pasar. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, cuando Él empezó su ministerio, Él le dijo a aquellos que le querían seguir a Él: ustedes tienen que pasar por pruebas por causa de mi nombre. Como dice en su palabra, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor no quiere quejas en el camino, como muchas veces nos quejamos. Es un insulto a Dios. Pero de todas maneras, la palabra de Dios nos sigue diciendo que el pueblo de Israel pasaron por muchos obstáculos en su peregrinación. En estos días el cristiano quiere seguir a Cristo fácilmente. No es así. Hay que pagar un precio muy alto. Y usted debe saberlo para que no haya desacuerdos en el camino. Y decir, ¿por qué? ¿Por qué? Como he escuchado muchos cristianos decir, ¿por qué? Dios no quiere reclamos en el camino. Dios quiere que usted diga, yo sé por qué camino en este camino, es porque soy consciente de que yo estoy al tanto de todo lo que habrá de pasar conmigo. Pero seré más que vencedor. Hay cristianos que se dejan vencer, se dejan ir y se alejan de Cristo y pierden todo aquello que habían recibido de Él. Pues aquí el pueblo de Dios, después de 4 generaciones que habían estado como esclavos en Egipto, llegaron a alcanzar la libertad. Pero la libertad les costó caro. 40 años en el desierto. Si usted se va al mapa de donde ellos salieron y pasaron por el desierto, no hubo necesidad de gastar 40 años.
para llegar a la tierra prometida. Pero en ese trayecto que ellos estaban pasando, es que Dios quería prepararlos a ellos antes de recibir la promesa que Dios les había dado. Es igual como nosotros. Estamos en el desierto de la vida, en este mundo. El Señor quiere que usted aprenda algo antes de recibir lo que Él ha prometido al pueblo de Dios. Ya no es una tierra física, pero es un lugar mejor. Pero en ese trayecto que usted y yo vamos a pasar, van a pasar o están pasando muchas crisis, muchos problemas, muchos obstáculos. Y usted debe saber de qué es necesario. Pero por causa de Cristo, hermanos. Hay otros sufrimientos de la vida que no tienen que ver con este camino o esta peregrinación hacia el cielo. El pueblo de Israel entonces pasaron por obstáculos y se les presentó también el otro. Cuando el faraón se arrepintió de haberlos dado el permiso de salir de su tierra. Y dijo, los voy de nuevo a traer como esclavos de nuevo. Y preparó su ejército a poder seguir al pueblo de Israel en el desierto. Pero llegaron a un lugar que dijeron los israelitas, ¿y aquí para dónde? El mar se le interpuso. Aquel pueblo desesperado y mirando que atrás venía el faraón y su ejército. Y vinieron a Moisés, Moisés, para eso nos has traído aquí, reclamándolo. Muchas veces en un momento de pánico, de desesperación, se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado. Hasta Moisés se lo olvidó. Cuando Moisés fue preparado para esta aventura que iba a tener de parte de Dios, de liberar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, Dios le dio una vara. Y Dios le dijo a Moisés, esta vara tiene poderes. En un momento que tú te necesites o estás obligado de algo, puedes usarla. Y puede hacer un milagro. Hasta eso se le olvidó. Muchos de los cristianos se nos olvida, sufrimos porque queremos. Se nos olvida que tenemos un poder en nuestra mano. No lo usamos. Y dejamos que el enemigo nos mascusee, sin saber que tenemos un poder. Moisés, Señor, ¿y ahora qué, Señor? ¿Te has olvidado que te di algo y en tu mano está? Tócala el agua. Rápidamente Moisés tocó con su vara el agua del mar. Y el mar se dividió en dos partes. Ya tenía el pueblo de Israel una puerta por donde entrar, por donde escaparse de las fuerzas del enemigo. Y corrieron y cruzaron al otro lado del río Rojo. Y fueron salvos de las fuerzas del ejército del faraón. Ahí podemos ver nosotros algo que Dios estaba en medio de ellos para darles la mano. Pero muchas veces los problemas de la vida, los obstáculos de la vida, nos olvidamos de Dios.
cuando usted tiene algo en su mano que puede usarlo para su propio bien. Hermanos, una cosa que he descubierto en mi vida desde que yo he tenido conocimiento de Dios y le he servido al Señor, de que cuando vengan problemas de la vida yo sé de dónde agarrarme. Algunos no lo toman todavía en serio. Yo entro en mi recámara y rápidamente consulto con el que todo lo puede. Señor, yo no puedo, Señor, pero tú puedes. Dame la mano. Tú me lo has prometido. Que si soy fiel a ti, que te pida lo que yo quiero. ¿Me lo hará? He pasado por muchas pruebas en la vida cristiana, yo y mi familia, pero he sido más que vencedor. Dios me ha dado la mano. La oración es poderosa, hermanos. Sufrimos porque queremos. Usted nunca descuide ese poder que puede quitar cualquier obstáculo que se le presente por delante, por muy grande que sea. No hay nada imposible que no lo pueda hacer en el nombre de Dios. Nosotros tenemos poder. Dios nos la da. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él fue a recibir ese poder de los cielos. Y después que se identificó ante el pueblo de Dios, mayormente sus discípulos, le dijo: ahora he recibido poder de los cielos y la tierra. Ahora yo paso ese poder a ustedes. Y hasta este día el pueblo de Dios ha podido sobrevivir. Pero es importante que usted y yo nos mantengamos cerca de Dios. Algunos no se dan cuenta que estar lejos de Dios va a haber problemas más serios, y los problemas lo van a comer a usted. Nos conviene a nosotros estar cerca de Dios, cerca de Cristo, cerca del Espíritu Santo, para que seamos precavidos. Dice un dicho: hombre precavido vale por dos. Pero hermanos, no dejamos que el mundo nos haga olvidar toda palabra de Dios. Sufrimos porque queremos, cuando no hay necesidad. Aquí entonces el pueblo de Dios pasó por el desierto, bancos de arena. Empezaron ellos a protestar. Muchas de las cosas que mucha la iglesia debe aprender es aprender del pueblo de Israel. Una de las cosas que Dios odia de su pueblo es que seamos negativos, que nos quejemos, que murmuremos. Y es lo que está pasando. Nos quejamos, murmuramos. Y es algo que fue ofensivo a Dios con el pueblo de Israel cuando empezaron a murmurar, a quejarse. ¿Y sabe qué? Una cosa he aprendido en la Biblia, de que con aquellas gentes que murmuran y se quejan, mejor me hago a un lado. ¿Sabe por qué? He aprendido algo que le pasó a Moisés. Moisés es un hombre humilde, que fue considerado amigo de Dios por su manera de ser. El pueblo, en su murmuración, lo echaron de cabeza al pobre hombre.
se enojó y perdió de no poder recibir la tierra prometida. Recuerde muy bien, Dios es pareja. No vaya a pensar de que Dios es solamente son los de abajo, pero no con los de arriba. Solo Dios le dio el gusto de que le dijo: sube a la montaña alta y mira lo que yo prometí. Una tierra donde fluía leche y miel. Tierras vírgenes. Y Moisés miró con sus ojos, pero no pudo entrar. Un consejo que le doy a usted: con aquella gente que se quejan en las cosas de Dios, haga a su lado de ellos, porque se va a volver usted también una persona que se queja. En los tiempos nuevos, cuando Cristo vino a dividir el tiempo y fundó la primera iglesia cristiana, hubieron problemas dentro de la iglesia. Y el problema era también quejarse, murmurar. La iglesia decidió seleccionar 7 diáconos. Bueno, en estos tiempos los diáconos no están ejerciendo su puesto como diáconos, sino que los diáconos ahora se consideran dueños de la iglesia, jefes del pastor, cuando ese no fue el plan de Dios. Los diáconos fueron puestos para parar la murmuración de la iglesia. Eso fue la razón por qué puso la iglesia diáconos. Parar la murmuración, porque eso a Dios le choca. Dios se siente ofendido. Pero miren, en el antiguo tiempo, Dios le dijo: generación que murmura no va a recibir nada. Aquí van a morir en el desierto, ustedes y su familia. Solamente aquellos que no murmuraron fueron los únicos que pudieron recibir la herencia que Dios les había dado o les había prometido. Usted solamente diga amén. Aunque en realidad no es tan fácil, diga amén. Pero no venga a decir ¿y por qué? ¿Acaso solo soy yo el único? Aquí hay tantos. Aquí no vale eso. Esas son de afuera. Entonces dice la Biblia que tuvieron problemas. Quisieron pasar buscando la vía corta por el país de Edom, que también eran familia de los israelitas. Mandaron una carta diciendo, una embajada diciendo: danos lugar cómo pasar por tu tierra. No vamos a dañar tus cultivos, no vamos a gastar tu agua, solamente queremos pasar por el camino real, o el camino principal. No, dijo el rey. Y si ustedes intentan hacerlo, saldré con mi ejército. ¿Qué les tocó? Tener que dar la vuelta. Al saber, con aquellos tiempos no se decía de millas. Yo me acuerdo en mis tiempos, lo que yo escuchaba no eran millas ni kilómetros, eran leguas. Eso se hablaba de lenguas, que ya usted sabe, es más lejos que la milla y el kilómetro. Pues no les quedó otra. Evitar el conflicto, porque Dios no nos ha llamado a meternos en un problema, sino evitar conflictos. Tuvieron que rodear
el país de los edomitas. Y seguir adelante con la marcha. Y no poder decir, bueno, pues ni modo, hicimos lo posible, pues aquí nos quedamos. No, hermanos. Para el pueblo de Dios no hay excusa alguna que se pueda amparar de decir, pues, ¿qué nos queda? Pues ya buscamos la manera y no quisieron. Señor, pues tratamos. Como muchos cristianos dicen, yo traté, pero hermanos, aquí no es de decir, ya traté y ya terminé. La misión nuestra es seguir adelante para recibir la promesa que Dios nos ha dado. Para el pueblo judío era recibir en lo físico o en la tierra un pedazo de tierra, un país. Pero para los cristianos es algo más mejor, es el cielo. Tenemos que pasar por todas esas pruebas, esas angustias, pero usted no está solo. Usted no se deje vencer porque el enemigo que está tratando de desanimarnos es el diablo, es el mundo. Que vamos muy cerca. Nuestro hogar, nuestros amigos. En fin, ese es el mundo. Y debemos estar al tanto de la información para que nosotros estemos enterados. Y no decir, bueno, ¿y por qué me vienen todas estas cosas? Ya usted dice, ya sé por qué. Y recuerden muy bien, hermanos, el pueblo de Dios tiene muchos enemigos. Tenemos muchos enemigos. Y muchas veces queremos ser amigos de los que no son amigos de Dios. Hermano mío, el que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Ese es el problema de muchos cristianos, que queremos ser amigos del mundo cuando está escrito en la Biblia que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y muchos cristianos ya se consideran enemigos de Dios. No, porque son mis amigos. Hermano, ahí no vale. El único amigo es nuestro Padre Celestial o el pueblo de Dios. Por esa razón, nuestro único trabajo como pueblo de Dios es ir al mundo, pero para conquistarlos para Cristo, no para que ellos nos conquisten a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos por la misión y nos quedamos con ellos. Cuando nosotros debemos regresar con buenas noticias. He ganado un alma. Ahora miramos entonces que el diablo está de por medio en esta batalla. La lucha del pueblo de Dios es contra las fuerzas del bien, contra las fuerzas del mal. El mundo es nuestro enemigo y debemos combatirlo, porque Dios está de nuestra parte. Ahora, este pueblo, que es el pueblo de Israel, pasaron por experiencias muy negras. Todas las experiencias que han pasado el pueblo de Israel no fue por culpa de Dios, fue por su propia culpa. Dios los escogió para formar un pueblo para Él, pero ellos se desvían. Ese es el pecado del pueblo de Dios de hoy en día, se desvían del camino. Hay un solo camino, no hay manera de desviarse del camino, porque si usted se desvía, quiere decir que usted no quiere caminar con Dios. Usted no quiere caminar hacia el cielo. Usted anda buscando la mejor manera, más fácil. Y como dice el dicho, lo fácil sale caro. Tenemos que nosotros saber todo esto. Que cuando hay desánimo, ay, no quiero venir a la iglesia. Y a ustedes, Satanás, ¿con qué me estás poniendo? Tú sabes que a mí me gusta eso todavía, pero a Dios no le gusta. Como les digo, hermano, yo siempre oro y le digo a mi Señor, Padre Celestial, ayúdame a odiar lo que a mí me gusta, porque lo que a mí me gusta, a ti no te gusta.
Eso usted debe siempre tener en su mente. Lo que a usted le gusta, a Dios no le gusta. Ese es el enemigo, que siempre está en la esquina para poder darnos algo para desanimarnos y no seguir adelante. ¿Cuántos cristianos se han quedado atrás y ya no pueden volver de nuevo? Entre más se aleja de Dios, es muy fácil. Es que, como le he dicho a ustedes, hermanos, engordarse es muy fácil. Pero cuando usted mira que se engordó, dice, ahora voy a buscar cómo adelgazar. Es un camino cuesta arriba que no lo va a alcanzar. Es igual. Alejarse de Dios es muy fácil, hermano. Pero volver al camino con Dios, ahí sí está difícil. Usted no tendrá fuerzas. Va a tener deseo, pero no puede tener fuerza. ¿Quién fue el que cometió el error? La persona misma. Dios quiere que usted y yo nos conozcamos nosotros mismos, que dice la Biblia, ¿quién es tu enemigo? Usted. El enemigo está dentro de usted. Está en este cuerpo mortal. Por esta razón, este cuerpo mortal no puede heredar el reino de los cielos, porque este cuerpo mortal es pura rebelión contra Dios. Ahora la Biblia entonces nos sigue diciendo la historia de esta nación, de las pruebas que pasaron, las angustias, los obstáculos y todo esto. Como aprendemos también en la historia de los hebreos, cuando empezó el evangelio, dice, mientras unos se desanimaban, otros agarraban nuevas fuerzas. Hermano, usted no puede darse el lujo de desanimarse, porque si usted se desanima, usted pierde. Y desgraciadamente pierde usted y pierde su familia. Y usted dice que ama a su familia. Hermano mío, si yo amo a mi familia, yo tengo que pasar la prueba por darle a mis hijos lo mejor. ¿Cuántos cristianos, hermanos? Ay, hijo, dice, esta vez no vamos. Una hermana que ya no está aquí, me dijo, hermano, ¿y usted qué pasa? Que no viene a la iglesia. Ay, hermano, mis hijos no quieren venir y el papá también no quiere venir. Y esa es la razón por qué estoy con esa lucha. ¿Y qué sucede, hermano? Porque Dios puso al hombre una mujer. Dice la Biblia que Dios dio una compañera al hombre, una compañera capacitada para ayudarle a su esposa. Porque muchas veces la esposa cristiana no le ayuda en nada y en vez de ayudarle se van de cabeza al mundo. Tenemos que mirar todas estas cosas que están pasando en nosotros, pero nosotros siempre hacemos esta pregunta, ¿pero qué está pasando conmigo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Y esto que lo otro. Usted descubra, vaya, ahí está la respuesta en usted mismo y usted puede decir ese por qué. Sufrimos porque queremos. Hermanos míos, usted y yo hemos tenido la bendición de haber reconocido en nuestros corazones a Cristo. Ahora somos hijos de Dios a través de su Hijo. Ahora aprovechemos esa oportunidad que Dios nos ha dado de ser su pueblo. Ahora podemos tener y tenemos el poder de Dios, que cualquier cosa que pueda venir en contra nuestra, en el nombre de Cristo podemos decirle, Satanás, aléjate de mí. No soy hijo tuyo. Déjame en paz. Hay que reprender a Satanás. Y Satanás no le va a quedar otra que alejarse de usted. Ah, no, pero le invitamos. Satanás, pasa adelante. Come con nosotros. Y aún le pedimos probablemente que ore por nosotros, porque ya nosotros ya ni queremos orar. El pueblo de Dios anda
norteado. Ya ni sabe por dónde anda. En vez de caminar hacia el camino hacia el cielo, va caminando hacia el camino hacia el infierno. Y no se da cuenta. No, yo creo que va bien todo conmigo. Y se va echando de cabeza a sus propios familias, sus hijos. Qué tristeza, hermano. En esta historia del pueblo de Israel podemos aprender muchas cosas que son similares a lo que está pasando con el pueblo de Dios. Nosotros estamos pasando por el desierto de la vida. Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera sus leyes antes de recibir. Hermanos, si usted no aprovecha el tiempo en aprender las leyes de Dios, ¿cómo podrá ir usted al cielo? Dios quiere gente que puedan saber las condiciones. ¿Cómo Dios podrá extender carpeta roja para que usted entre? Es porque usted ya sabe el sistema de Dios. Aquí estamos para conocer el sistema de Dios. ¿Y cuál es el sistema de Dios? Que ya no somos del mundo, sino que somos hijos de Dios. Dios mandó al pueblo de Israel advertencias tras una y tras otra. No les faltó conocimiento de Dios, pero ellos quisieron continuar en su manera de pensar. Es la misma historia que está pasando con el pueblo de Dios. Recibe mensaje, uno tras otro, y estamos en las mismas condiciones. Hermano, usted está aquí porque Dios quiere que usted escuche, y si usted mira algo que anda mal con usted, es tiempo que usted pueda reflexionar y poder decir: Señor, ayúdame, yo ando mal. Ahora la Biblia entonces dice que los obstáculos trajeron desalientos, y es lo que en realidad está trayendo al pueblo de Dios. Hay muchos obstáculos, hermano, y quizás hasta usted los desconoce y usted no se da cuenta. Hermano mío, hay muchos obstáculos que cuando hay algo que en realidad algo anda pasando conmigo, me pongo a estudiar el caso mío. ¿Por qué me está pasando eso? Y con la ayuda del Espíritu Santo nos ayuda a que podamos saber, ya sé por qué. Y ahora por un ejemplo, no vayamos muy lejos, hermano, aunque a nadie le gusta ese ejemplo. Muchos cristianos no son ricos, sino que son miserables, son pobres. ¿Por qué? Y hacen la pregunta: ¿por qué soy pobre? ¿Por qué otros están bien y yo no estoy bien? Hermano mío, muchos sufren cuando niegan y se resisten a dar el diezmo a Dios. Cuando el diezmo lo que trae es bendición, bonanza, para usted y para su familia. Y no se da cuenta que dice la Biblia que Dios no quiere a ningún persona que se toma lo que no es de él. Hermanos, ese es uno de ellos. Hay cantidad de obstáculos. Y hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Hermano mío, no se hagan. Hay una palabra que ha aprendido usted, los mexicanos, que no lo puedo decir detrás del púlpito, que empieza con la T. Ya que sabe. Hermano, cuando me pasa algo a mí, ya sé por dónde viene, ya sé, y digo: Señor, perdóname. Ahora, Dios quiere la bendición suya,
pero usted no la acepta. Sufre porque quiere. No hay necesidad que usted ponga a sufrir a su familia también. Entonces, y aquí podemos aprender de estas experiencias de la vida que el pueblo de Israel pasó en su peregrinación y en sus muchas batallas que ellos tuvieron. Y la triste historia de esto, hermano, fueron pocos los que alcanzaron la tierra prometida. Eran millares los que salieron de Egipto, pero de los millares fueron pocos. Es la misma historia con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hay millares, pero ¿cuántos serán los que van a recibir el gusto de entrar en el reino de Dios? El Señor Jesucristo contestó esa pregunta a uno de sus discípulos cuando les preguntó a él: Señor, ¿cuántos? La mayoría andan por el camino ancho y la minoría van por el camino angosto. Y el camino angosto, hermanos, hay que pensarlo 2 veces para subirlo. Cuesta arriba. Tiene que sangrar sus manos, sus pies, su cuerpo, su todo. Pero allá arriba le espera algo bueno, que usted va a decir: conquisté la parte de arriba. La vida cristiana debe ser de insistencia de todos los días, si usted quiere ir al cielo. Hermano mío, no haga que por una cosa que no vale la pena usted pierda la bendición de Dios. Muchas veces por el trabajo perdemos la bendición de Dios, por la familia perdemos la bendición de Dios, por el sueño perdemos la bendición de Dios. En fin, infinidad de cosas que en realidad usted no se da cuenta que no es Dios el culpable es la persona, el cristiano. Ahora usted no puede darse cuenta de decir: yo no sé por qué me están pasando todas estas cosas. Ya usted sabe, como dice la Biblia, que los que tienen pruebas son bienaventurados. Ay, nos quejamos, pruebas, en vez de decir: amén, 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 gloria al Señor. Ay, hermano, ya le voy a contar la historia que ya se le he contado. Del novio enamorado. Se expresó a su novia, le dice: por ti cualquier cosa estoy dispuesto a hacerlo. Cruzaré mares, ríos, montañas. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer por mi amor a ti? Y aquella esposa con la boca abierta, aquella novia con la boca abierta, cuando estaba recibiendo la luna y el queso. Pero cuando empezó a tronar, señal de lluvia, le mandó a decir: mira, no puedo llegar, no quiero mojarme. Los cristianos decimos: amamos al Señor. Señor, yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio por causa tuya. Pero cuando algo pasa, una nube negra: ay, Señor, ya sé que tú me estás diciendo que me quede en la casa. La vida cristiana no es fácil. Como les he dicho, hermanos, hoy en día en nuestras iglesias lo que está interesado las iglesias es tener un número de gente, pero no pensar que lo que Dios espera es tener calidad de sus oyentes. No quiere decir que el Señor no está interesado en el número, por supuesto que sí, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno,
que todos vayamos al cielo, porque el infierno no fue hecho para nosotros, sino que fue hecho para el diablo y sus malos ángeles. Pero decidimos desobedecer a Dios, no quisimos tener nada con Dios, pues hermano, esa bendición ya no la tenemos, sino que es maldición. Dios quiere lo mejor para usted. En su plan que Dios tiene para su pueblo y para el mundo es todo bueno. Nada malo, porque Dios nunca desea mal a nadie. El que desea mal es la persona. El que va al infierno es porque la persona lo hizo por su propia decisión. El que va al cielo por consiguiente. Dios ha dejado en nuestras manos la decisión, y esa decisión usted tendrá que hacerla. No va a decirle, Señor, ¿qué piensas? Ya Dios le puso en su corazón qué es lo que Dios piensa. Sigamos adelante con Cristo. Él es nuestro líder. Moisés fue el líder del pueblo de Israel, pero en este caso ya nuestro líder es Cristo. Él es nuestro guía. Él conoce los caminos. Él sabe por dónde nos lleva. ¿Qué mejor líder? Hagámosle caso a Cristo. Pero no nos pongamos a quejarnos y decirle, Señor, demasiado camino, quiero descansar. Hermano mío, aquellos que quieren descansar, el diablo se aprovecha de ellos. Una mente ocupada es una mente que no es ociosa. Tenemos que estar entendidos de todo esto. Dios en Cristo, Él fue muy inteligente con aquellos que le quisieron seguir. Me siguen, pero esto es lo que va a pasar con ustedes. No va a ser muy fácil. Pero ya saben que ustedes me tienen de mi parte. Y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra y que este mensaje pueda ser de algo que usted pueda animarse más y no dejar que el mundo lo pueda desanimar. Aunque se va a desanimar, pero usted va a decir, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí